azote nos va a tener que nos tiene que infundir ¿qué? Aliento. ¿A usted el azote de su papá y su mamá le infundían aliento? En el momento no, pero ¿quería hacer otra vez las mismas cosas? Le aseguro que no, ¿verdad? Ya no lo queríamos volver a hacer. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hicieron bien el habernos ¿qué? Corregido, el habernos direccionado. Y el tema, hermanos, de hoy es necesario ser probados. Antes de iniciar, Santiago, hermanos, 1, vámonos a Santiago. Tengo que modernizarme, hermanos, con la Biblia. Amén. Todavía me gusta a mí estar buscando en la palabra. ¿Cuánto les gusta buscar la palabra, hermanos? Es bueno, hermanos, también usar la Biblia porque nos acostumbramos al celular y de repente, hermanos, es bien fácil nada más con el dedito. Y a la hora que tenemos el libro no lo sabemos manejar. Entonces, usemos las redes sociales, pero también usemos la Biblia. Amén. Santiago, hermanos, 1, 2 y 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que andemos por sumo gozo en las pruebas? Y luego dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, ¿es necesaria la prueba? Sí. Cuando nosotros, hermanos, ingresamos a una escuela, el maestro te hace una prueba o un examen. ¿Con qué objetivo? Para una evaluación. Él va a evaluar a sus alumnos, con qué capacidades y conocimientos llega a su aula, ¿sí? Y de esta manera el maestro conoce a sus alumnos. Amén. Pero ¿qué creen, hermanos? Nosotros somos probados no porque Dios no nos conozca, sino todo lo contrario. Dios ya nos conoce y es necesaria la prueba. ¿Para qué creen, hermanos, que sea necesaria la prueba? Hermanos, es necesaria la prueba para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y dice que aquí ¿para qué? Para obtener ¿qué? Paciencia, ¿sí? Es necesaria la prueba en nuestro caminar. Y dice, hermanos, entonces, este texto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, en las pruebas, hermano, nosotros vamos a ser ¿qué? Probados. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar tristes, nos debemos de quejar. No, hermanos, tenemos que analizar, porque en la prueba también no es que Dios no nos conozca a nosotros. Dios quiere que nosotros nos preguntamos por qué estamos siendo probados, ¿sí? Y que nosotros podamos reconocer que hay áreas en nuestra vida que Dios quiere seguir trabajando. ¿A través de qué? De la prueba. Y en la prueba, hermanos, también hay un proceso. Y en el proceso, hermanos, tiene que haber ¿qué? Un resultado, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, historias de la palabra de Dios. Si nosotros vemos, hermanos, que hay en una prueba o en un examen, ¿hay preguntas? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y esas preguntas, esas respuestas las sabe su maestro? Sí. No, es algo que él está preguntando, pero él sabe las respuestas. Pero ahora quiere saber si tú las sabes como alumno. ¿Qué crees, hermanos? Dios también hace preguntas. ¿Sí sabías? Le preguntó a Adán en el Edén. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Dónde estás? Fue una pregunta. Y esa pregunta, hermanos, no era porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino porque Dios sabía lo que Adán había hecho. Pero muchas veces nuestras respuestas, hermanos, no son las que Dios quiere escuchar. Porque ¿qué dijo Adán? Es que escuché tu voz y tuve vergüenza, porque estaba desnudo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no deberías de comer? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Dios le había dado una oportunidad a Adán para que él analizara la condición en la cual estaba. Dios ya sabía lo que había dicho Adán, ¿sí? Pero él quería una respuesta. Él quería que Adán, su respuesta fuera: Señor, Dios, desobedecí, comí del fruto que tú me prohibiste, perdóname. Esa era la respuesta que Dios quería escuchar de Adán. Pero ¿cuál fue su respuesta? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, caray, la mujer ya no era hueso de sus huesos, carne de su carne. Ahora
ya era la culpable. Pero si nosotros analizamos el texto, hermanos, aquí en Génesis 3, usted lo puede ver ahí en el capítulo, que dice, hermanos, fíjense primero culpa a Dios y después a la mujer. Porque le dijo, la mujer que me distes, ¿sí? Primero, ¿a quién culpó? A Dios. Porque ¿quién le dio a la mujer? Pues tú me la distes. Entonces, hermanos, Dios también hace preguntas, también nos hace preguntas. Y yo quiero, hermanos, empezarlos a entrar ya en esta enseñanza que es necesario ser probados. Y me voy a ir, hermanos, a una historia de unos jóvenes judíos que los voy a invitar que se vayan a Daniel 3:16. Y aquí vemos, hermanos, unos jóvenes que es Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor dio una orden. Esa orden fue que mandó a hacer una estatua y al son de los instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Postrarse a ese Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos aprender que estos jóvenes judíos fueron probados. ¿Y cuál era la prueba? Que el que no lo hiciera iba a ser echado a un horno de fuego. Esa era la prueba, hermanos, para estos jóvenes. ¿Y qué pasó, hermanos? Llegó a los oídos del rey que estos jóvenes no habían obedecido, que se había escuchado de aquellos instrumentos, que estos jóvenes no habían adorado al Dios del rey Nabucodonosor. Y dice que los manda a llamar y dice que les da una oportunidad. A ver, jóvenes, yo he escuchado que ustedes hicieron esto, pero les voy a dar la oportunidad. Ahorita que suene los instrumentos, quiero ver que adoren a mi Dios. Y estos jóvenes hermanos dicen, mira, rey, no vamos a entrar en discusión contigo sobre este asunto. Déjame decirte que nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, te queremos decir, rey, y dejar en claro que no nos vamos a postrar ante tu Dios. Esa fue la postura de estos jóvenes. Y dice, hermanos, que el semblante del rey cambió y dice que le dio tanto coraje que mandó a calentar más el horno por lo que habían hecho estos jóvenes. Ahora, hermanos, yo te digo, esa es la prueba de estos jóvenes. ¿Cuál fue la prueba, hermanos? Que un rey levantó una orden en contra de lo que Dios estableció. Y estos jóvenes se mantuvieron firmes, ¿sí? Y no solamente, hermanos, sabían en quién confiaban, y sabían que su Dios era poderoso, pero también sabían, hermanos, que Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. Nos puede librar, pero si no quiere, no nos libre. Pero nosotros seguimos confiando en nuestro Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros en nuestras pruebas y procesos queremos hacerlo a nuestra manera. Y ellos dejaron en muy claro, Dios nos va a librar, pero si no nos libra, no vamos a desobedecer. Nos vamos a mantener firmes. Y nosotros, hermanos, muchas veces queremos hacerlo, queremos que Dios nos libre en nuestro proceso. Queremos que nos saque, pero así del desierto, de la prueba. Y no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y en esta historia, hermanos, nosotros vemos que estos jóvenes fueron echados al horno. Y quiero leer aquí, hermanos, la expresión de este rey. Y estos tres varones, estamos en Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo estaban? Atados. Hermanos, ¿cómo estaban estos jóvenes? Atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué pasó con el rey? Se espantó y se levantó apresuradamente por lo que sus ojos estaban viendo. Y les preguntó a los de su consejo, ¿acaso no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, solo echamos a tres jóvenes. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Veo 4 jóvenes, pero que no estaban atados, que se estaban paseando como si nada en el horno, pero que veía uno más. Y dice que era semejante al Hijo de los dioses. Amén. ¿Cómo estamos nosotros en el proceso, hermanos?
porque estos jóvenes estaban paseándose. Y dice el rey que su espanto era que no estaban sufriendo, no estaban gritando, no estaban siendo atormentados por las llamas del fuego que estaba en el horno. Amén. Dice que se estaban paseando. ¿Qué habrán estado haciendo? Adorando, alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor en el horno de fuego. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, en el proceso? En el horno de fuego, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos paseando con el Señor? ¿O lo estamos preguntando? ¿O le estamos quejando? ¿O le estamos diciendo, sácanos? ¿Qué estamos haciendo en el proceso? Entonces, hermanos, vemos a un rey espantado. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Qué decía? Siervos. Hermanos, un rey que los metió al horno les dijo: salgan, jóvenes, siervos del Dios Altísimo. Hermanos, nosotros podemos ver aquí un resultado en esta historia, porque en toda prueba y proceso tiene que haber un resultado. Amén. No podemos, hermanos, estar en una prueba y en un proceso sin resultados. Y nosotros podemos ver un resultado aquí. ¿Cuál fue el resultado? Dice, hermanos, en el 28, en el 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir, adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, aquí el rey estaba reconociendo que estos hombres desobedecieron al rey, pero obedecieron a su Dios. Porque nada, hermanos, escúcheme bien, puede estar sobre Dios. Ninguna ley humana puede estar sobre Dios. Y este rey Nabucodonosor reconoció al Dios de estos jóvenes. Amén. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, aclaraba, hermanos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El rey Nabucodonosor, hermanos, reconoció ni que sus dioses podía hacer lo que el Dios de estos jóvenes había hecho. Dijo: no hay Dios. Incluyó los de él, incluyó lo de la estatua. Amén. Esos son los resultados, hermanos, que Dios quiere de nosotros. Cuando tú recibes una llamada y te dicen: es que tú estás más cerca de Dios, y te piden una oración, están reconociendo el Dios en el cual tú estás confiando. Amén. Esa es, hermanos, por eso son las pruebas. Por eso, hermanos, ese es el propósito de cada prueba. Que tú y yo, hermanos, crezcamos, estemos preparados. Amén. Y también, hermanos, reflexionemos qué hay en nuestro corazón. Nosotros podemos ver lo que había en el corazón de estos jóvenes. Era fe, confianza. Amén. Y aceptaban la soberanía de su Dios. Y que no había ley más grande que la ley de su Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra prueba, hermanos? Yo estaba analizando, hermanos, que muchas veces estamos en la prueba del kinder. ¿Cuál es la prueba del kinder? Tu hermano no te saludó y ya te quieres ir de la iglesia. Tu hermano habló mal de ti y ya te quieres ir de la iglesia. Estamos siendo probados, hermanos, no importa los años en los que estamos, seguimos con la prueba del kinder. Cualquier cosa nos desanima, te decepcionas, te desanimas, te decepcionas. Amén. De la iglesia de Cristo. Y a veces de Dios mismo. ¿Cuáles son nuestras pruebas, hermanos? Las pruebas, hermanos, también son para llevarnos al siguiente nivel. ¿Tú te fijas, hermanos, cómo fuiste de nivel del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria, y de la secundaria ¿a dónde? A la universidad. ¿Sí? Fuiste probado, procesado, hasta llegar a una graduación. Yo te doy una noticia, hermanos. En la tierra no nos vamos a graduar. Cuando estemos en el cielo, ya fuimos graduados. Amén. Porque no son los años ni el tiempo, hermanos.
Dice que el que cree estar firme, cuide de no caer. Amén. El que persevere hasta el fin, este será graduado en el cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos aprender estas maravillosas historias de estos hombres de Dios. Amén. Que tenían pruebas, hermanos, de un nivel sobrenatural, fuera de serie. Y hoy, hermanos, en la iglesia en general cristiana, nos hemos estancado en las pruebas de kinder, hermanos, porque no estamos siendo perseguidos. La iglesia no está siendo perseguida. Y otra historia, hermanos, que les quiero compartir y que podemos aprender, lo vemos ahí mismo en Génesis, pero nos vamos a Génesis 6. Génesis 6, hermanos. Estábamos en Daniel 6. En Daniel 6, en ese capítulo, hermanos, hay otra historia. Se levanta un edicto que es firmado por el rey, ¿sí? ¿Y cuál fue ese edicto? Que tenía que orar, hermanos. Aquí dice, entonces, estos gobernadores, en Daniel 6 y 7, dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. O sea, toda, hermanos, ¿qué dice? Toda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Y dice, hermanos, que el rey Darío firmó ese edicto. Pero aquí hay algo, hermanos, que me impacta de Daniel. Dice, hermanos, que en cuanto Daniel escuchó que ese edicto había sido firmado, dice que abrió las ventanas y se postró a orar. Porque no puede haber ningún edicto, hermanos, que vaya en contra de lo que tu Dios ya estableció. Por eso, hermanos, muchas veces esta iglesia ha sido criticada porque somos rebeldes, que somos rebeldes contra nuestros gobernantes, que porque no cerramos en la pandemia. Yo no puedo hacer algo y sujetarme a algo que vaya en contra de la Biblia. Y nosotros, estos hombres nos pusieron el ejemplo, hermanos. Jóvenes judíos que no obedecieron a adorar una estatua. Y un joven, Daniel, aquí dice, hermanos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Dejó de hacer lo que hacía por un edicto firmado? No. Nosotros no podemos, hermanos, dejar de hacer lo establecido por Dios, por nada que esté sobre la palabra, sobre la ley de Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, Daniel estaba siendo probado porque se levantó un edicto. Y era un edicto, hermanos, que si tú ibas en contra de él, era la muerte segura. Porque iba a ser echado ¿en dónde? En un foso de leones. ¿Y qué creen, hermanos? Llegó igual a los oídos del rey Darío. Aquí hay la diferencia, hermanos, que el rey Darío estimaba a Daniel. Pero era un edicto que no podía romperse y que era necesario cumplirlo. El rey no podía hacer nada ya por Daniel. Y nosotros vemos, hermanos, en la historia, cuando el rey oyó el asunto, le pesó, estoy en 6:14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, Él te libre. ¿Qué decía, hermanos? Que el Dios tuyo te libre. Darío reconocía al Dios de Daniel. Y dice, hermanos, que lo curioso, hermanos,
que se le fue el sueño al rey, que no pudo dormir de la angustia de Daniel. Y yo me pregunto, hermanos, ¿habrá dormido Daniel? ¿Quién estaba más intranquilo? ¿Quién estaba más asustado? Y vamos a ver, hermanos, esta historia. Dice, hermanos, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieren daño, porque ante él dice que ante Dios él fue hallado inocente. ¿Se fijan, hermanos? Porque ante los hombres él se rebeló, ante el hombre él fue desobediente ante el edicto, pero ante Dios Daniel fue inocente por haber obedecido la palabra. Y muchas veces, hermanos, nosotros obedecemos a las leyes antes que a Dios. ¿Qué le dijo, hermanos, Dios a Adán? Por haber obedecido a tu mujer antes que a mí, fue castigado. Dice: maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué, hermanos? Porque obedeció a su mujer antes que la palabra, lo que ya se había dicho. Tu mismo proceso, por eso no subes de nivel. Yo no sé si tú estás entendiendo y comprendiendo, porque de repente te preguntas: ¿por qué sigo en el mismo proceso? ¿Por qué me sucede lo mismo? Y lo mismo y lo mismo. Porque no estás siendo obediente, porque estás obedeciendo leyes, estás obedeciendo al hombre, quieres quedar bien con el hombre y no con Dios. Y tu proceso es el mismo. ¿Y cuál es, hermanos, el resultado? Vimos un hombre, Daniel, que es probado, es procesado en el foso, pero dice que ante Dios fue inocente. Pero fíjense que esto no termina ahí. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú obedeces a Dios antes que a los hombres y a la ley y edictos y lo que tú quieras, tú no le estás haciendo daño a nadie, porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Y ante Dios tú eres inocente, y ante Dios tú no le estás haciendo nada malo a la gente, porque la gente es la que está poniendo leyes que van en contra de lo que dice la palabra. Yo no sé si estamos comprendiendo, hermanos, y entendiendo que son buenos los procesos, porque en las pruebas, hermanos, el Señor empieza a examinarnos, hace que nos examinemos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Amén. ¿En qué nivel, hermanos, estamos en este caminar? Yo no te voy a preguntar los años que estás en la iglesia. Te pregunto en qué nivel estás, en qué pruebas. ¿Estás en pruebas de kinder, de primaria, de secundaria, o ya estás en la universidad? ¿En qué nivel estás? Porque aquí no son los años, aquí son tus pruebas. Amén. Tu prueba, hermanos, es la misma. Te siguen dañando las acciones de otro y no has pasado de nivel. No me habló, no me dio raite, no me invitó a comer, no me invitó a su fiesta, no sé, cosas, hermanos. Amén. Son pruebas para nuevos, para los pequeñitos, para los que vienen tomando su lechita. ¿Qué Dios quiere enseñarnos, hermanos, en cada uno de nosotros? Nuestras pruebas y nuestros procesos son distintos, pero tenemos que analizar si continuamos en lo mismo. Y si continuamos en lo mismo es porque no hemos aprendido. Y el Señor quiere que aprendamos. Amén. Algo Dios nos quiere decir en cada prueba y en cada proceso. Y Dios quiere que tengamos resultados, hermanos. Aquí hablábamos al inicio que produce paciencia. El Señor te va a poner una persona que te va a estar dando y dando y dando, y cuando a ti no te afecten las acciones de esa persona, entonces el Señor dice: ya probaste, ahora vas al siguiente nivel. Pero seguimos en lo mismo, y luego decimos: esta piedra en el zapato no me la puedo quitar, y sigues con la piedrita en el zapato, ahí lastimándote y lastimándote y lastimándote. Entonces, hermanos, pregunta:
¿Están enojados conmigo? ¿No? ¿De veras? ¿Sigo? Entonces, hermanos, también en las pruebas tenemos una garantía. Tenemos una garantía, hermanos, en la prueba. Dios está con nosotros. ¿Acaso no vio el rey a 4 varones en el horno de fuego? Dios está con nosotros en la prueba y en el proceso. ¿Acaso Darío no le dijo que lo había librado de la boca de los leones? Amén. ¿Qué le dijo? Que había enviado su ángel y había cerrado la boca a los leones. Y la historia no termina ahí, hermanos. Dice que aquellos que hablaron mal de Daniel, los mandaron a llamar y los echaron al foso. Y dice que todavía no llegaban al fondo cuando los leones ya los habían despedazado. Y no solamente, hermanos, llamó a los hombres, dice que a su familia también. ¿Qué te enseña esto, hermanos? Que nosotros no podemos desearle mal a nadie. Porque estos hombres, hermanos, acusar a Daniel, lo acusaron con malicia, porque el edicto era echarlo al foso de los leones. Y estos hombres acusarlo es porque deseaban la muerte de Daniel. No solamente era envidia, porque ellos tenían celos de la posición que tenía Daniel y que tenía gracia delante del rey también. No solamente era eso, ahora querían que matarlo. Por eso, hermanos, lo que sembramos cosechamos. Jamás desees lo malo a nadie, porque se te puede regresar ese mal. Amén. Aquí vemos fueron familias las que fueron echadas, pero también vemos el resultado que hubo en esta historia. Dios quiere resultados en nosotros. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nosotros reflexionemos qué hay en nuestro corazón. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para crecer espiritualmente. No nos quedemos en los niveles, hermanos. Vamos por más. Vamos y gózate de la prueba, porque Dios está contigo. Dios te va a librar y no te va a dar más de lo que puedas soportar, lo dice la palabra. Amén. Y quiero, hermanos, llevarte a un joven, hermanos, que fue probado. Y vamos a ir a Mateo 19. Vámonos a Mateo 19. Mateo 19, del 16 al 22. Aquí habla, hermanos. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y está hablando, hermanos, de un joven rico. Aquí viene en el subtítulo en la Biblia. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Llega un joven, como dice que era un joven rico, pero este joven rico fue probado por Jesús. Porque este joven le dijo: ¿cuál es? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Hermanos, es que estaba cumpliendo los mandamientos. Él no fornicaba, no adulteraba, honraba a sus padres, amaba a su prójimo. El problema fue hacerle esta pregunta. Yo creo, hermanos, que él pues sí dijo: yo guardo todos los mandamientos. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no estamos así? Yo honro, póngale el mandamiento que usted quiera. Y dice que él, ¿qué le dijo al Señor? El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero le hizo una pregunta: ¿qué más me falta? Jesús, conociendo dónde estaba su corazón, fue probado y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se fue este joven? Triste, porque su corazón estaba en sus posiciones. Podemos cumplir los mandamientos, hermanos, pero hay que analizar dónde está nuestro corazón. Y luego le dijo: si tú haces esto, vas a tener tesoros en el cielo. O sea que son más importantes los tesoros del cielo
que los tesoros de la tierra. Y si tú amas más los tesoros de la tierra, entonces te vas a perder los tesoros del cielo. ¿Dónde estaba el corazón de este joven? En sus posiciones. Y aún, hermanos, el honor que tenía este joven, porque dijo, si haces esto harás tesoros en el cielo. Y después le dijo, ven y sígueme. Qué honor le estaba dando Jesús a este joven. Pero dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posiciones. ¿Dónde estaba su corazón? En sus posiciones, en lo material. ¿Se fijan, hermanos? Podemos estar cumpliendo los mandamientos de Dios, pero ¿dónde está nuestro corazón que podemos amar más que a Dios? Y este joven pregunta, ¿pasó a la prueba? Prefirió los tesoros de la tierra que los del cielo y se fue triste. Pero, hermanos, ¿cuál fue el resultado? Se fue triste. ¿Cuál fue el resultado? Escogió, pero no escogió a Jesús. Ay, Señor. ¿Les digo otra, hermano? ¿Otra? Bueno, vamos con otra. Y aquí, hermanos, está más clarito. Génesis 22. Vámonos a Génesis 22. Y dice, hermanos, en el 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, hermanos, había sido una promesa de Dios. Y Dios probó a Abraham si amaba más la promesa o a Dios. ¿Cuántas promesas has recibido, hermanos? ¿Cuántas promesas has recibido? Cuando le pides al Señor, Señor, una casa, Señor, un carro. Amén. Aquí hubo una promesa, un hijo. Pero Abraham iba a ser probado si amaba más al hijo que a Dios. La promesa, Señor, quiero casarme. Y empiezas a amar más al marido, al hijo, a la esposa. Porque aquí estamos hablando del hijo de Abraham. Y dice que Dios, ¿qué? Lo probó. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué hizo Abraham? ¿Le reprochó? ¿Se quejó? Porque ya había recibido la promesa, ¿se acuerdan? Que su esposa iba a dar a luz un hijo, a pesar de que ya eran de avanzada edad los dos. Pero se cumplió la promesa y recibió el hijo. Pero ahora Abraham era probado. Se amaba más la promesa que a Dios. Y dice la historia, hermanos, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, Abraham estaba siendo obediente, pero tenía fe. Les dijo a sus siervos, espérense aquí. Yo y el muchacho vamos a ir a aquel lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a adorar. Y si usted se leyó conmigo, dijo, y volveremos. No dijo, voy a volver. Amén. Estaba siendo obediente, pero estaba confiando, estaba teniendo fe, sin quejarse, sin renegar. Estaba obedeciendo. ¿Usted cree que no le dolía a Abraham? Y Dios le decía, tu único hijo, llévalo como holocausto. Sí, estaba siendo obediente Abraham, pero también estaba creyendo sin ser desobediente. Estaba aferrado a su promesa, pero sin ser desobediente. Se aferró a su promesa en obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo. No te aferres, no ames más a tu promesa. Y él se estaba aferrando a su promesa, a su hijo, pero siendo obediente al Señor. Y dijo, volveremos. Amén. Entonces, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano. Perdón, hermanos, aquí me brinqué. En el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña,
Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una vez más dijo: Dios proveerá holocausto, hijo mío. Amén. Su fe, hermanos, aferrándose a la promesa, pero obedeciendo al Señor, de lo que Dios le había pedido, de lo que Dios le había ordenado. Entonces, y cuando llegaron, entonces, hermanos, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.